Del libro Cuentos de Tiza y Pizarrón de Gustavo Robert, ¿equivocados o no? Quedaba poco tiempo para que los vagos de quinto año, que no habían estudiado durante el segundo trimestre y tenían alguna posibilidad de mejorar la nota, llegaran a levantar anatomía con el 6 justo. Ya había pasado la mitad del año y la cosa venía complicada. La Yuyi Chateaubriand llamó a Pelito Correa, Juan Catizón, Ricky Providencia y Manuel Arriaga y les dio el ultimátum. 2 trimestres aplazados era irse de cabeza a marzo. Bueno, les doy la última oportunidad de levantar la nota. Para la próxima clase preparan una exposición sobre educación sexual para todo el curso. Depende de ustedes, muchachos. ¿Estamos? Los 4 estudiantes, para no decir atorrantes, la miraron con cara de perro mojado y prometieron sorprenderla con la lección que darían. Al día siguiente, se reunieron en lo de Pelito para planificar y distribuir los temas que cada uno iba a exponer. Decidieron que el dueño de casa y Juanca abordarían la anatomía y las funciones de los aparatos genitales masculino y femenino respectivamente. Por su parte, Manuel expondría la reproducción humana y Ricky, el más zafado de los 4, hablaría de métodos anticonceptivos. No sin algo de picardía, se esmeraron en conseguir material ilustrativo lo más realista posible. La Yuyi, sin quererlo, les había dado la posibilidad de lucirse con un tema que a ellos les venía como anillo al dedo. Y llegó el gran día. La clase era en la 3ª y 4ª hora. Entró la profesora con su cabello rubio batido, lentes de aumento ahumados, muy grandes con marco de carey y detalles de metal para esconder unas incipientes patas de gallo que no empañaban su belleza de mujer madura. Traje sastre color beige, tacos altos y su infaltable portafolios primicia. No necesitaba trabajar. Su esposo era un importante industrial del plástico, pero a ella le encantaba dar clases. Era lo que se llamaba una profesora bien canchera. Cuando los alumnos iban, la Yuyi ya venía. Se sentó frente al escritorio, completó el libro de clase que le entregó Zulma, una debutante preceptora veinteañera, poco mayor que los 4 alumnos que iban a dar la clase. A ver, los que tienen que exponer pasen al frente, dijo levantándose de la silla y caminando hacia el fondo del aula. Con semblante serio, los 4 jóvenes avanzaron y empezaron a desplegar láminas y a pegarlas en el pizarrón ante el asombro de sus compañeros. Las imágenes no se remitían a los clásicos dibujos con cortes anatómicos de cada órgano, sino que estaban complementadas con fotografías sumamente realistas. Los varones y algunas chicas empezaron a sonreír y a hacer comentarios graciosamente irónicos. Las mojigatas, que nunca faltan, pusieron expresión de indignación y escándalo en sus rostros, y tampoco se privaron de dar su opinión, pero en sus casos desaprobatoria. Un expectante silencio empezó a reinar cuando la Yuyi, sentada en el fondo, les dijo con tono algo fastidiado: «¡Silencio! ¿Nunca vieron una foto ustedes?». A la profesora le causó curiosidad la desfachatez de los expositores y lo dejó seguir para ver hasta dónde eran capaces de llegar. De todos modos, le sobraba asfalto como para detener cualquier exceso en el vocabulario o en el temario de la clase. La apertura estuvo a cargo de Pelito Correa, que con seriedad docente explicó en detalle, tal vez demasiado detalle, las características del pene, los testículos, la erección, etc., refiriendo tamaños, volúmenes de producción seminal y otros datos que en el año 74 no eran tan comunes en un aula. El clima creado era de verdadera atención. 28 de los 31 estudiantes de ese quinto año se regodeaban con el discurso de su compañero. Las 3 restantes no dejaban de expresar su molestia ante semejante asquerosidad. Juan Catizón
fue quien lo siguió emulando a su antecesor en la precisión y amplitud del vocabulario. Podría decirse que fue un poco más técnico en casi todo el discurso, salvo en un par de referencias. A continuación, cuando ya el auditorio estaba bastante entusiasmado, Manuel Arriaga habló sobre la reproducción, el acto sexual, periodos de gestación y un variado repertorio de agregados que generó varias risas a las que la Yuyi tuvo que frenar con su característico «aflojen, señores», ante lo cual se hacía nuevamente silencio. Las tres mojigactas eran Lucía Manghini, una flaca de pelo largo lamido con cara de limón exprimido, junto a Magdalena Capela, la más petiza del curso, una chica de cabello cortado a la garzón y de piel trigueña, por lo que le decían la aceituna. Pero la más escandalizada era Natalia Puerta, apodada Portón, la más corpulenta de las chicas, a las que le sobraban unos cuantos kilos y los anteojos de marco negro que utilizaba le otorgaban cara de hermana superiora de convento, pues vivía hablando de religión. Natalia no dejaba de dar exclamaciones como «¡Qué asco! ¡Esto es una inmundicia! ¡Por Dios!», acompañados con persignaciones en sus palabras. Las tres eran como el condimento a una buena comida. Los chicos no solo se reían de lo hablado en la clase, sino de las reacciones de sus indignadas compañeras. La Yuyi la piloteaba sin problema. Tenía mucha experiencia en ese tema, pues daba anatomía e higiene desde hacía más de 15 años. Una vez terminada la tercera intervención, tomó la posta Ricky. Era famoso porque lo habían echado del colegio de los curas por una bromita que le hizo a su profesora de matemáticas. Una mañana llegó a clase con una sola media. Ocupó el primer banco y se cruzó de piernas para que la joven docente, muy bonita por cierto, le preguntara: «Ricardo, ¿por qué viniste con una sola media?». A lo que él, con pausado castellano, le respondió: «Mamá me lavó la izquierda», y se ganó así su justificada fama de zafado. La profesora Chateaubriand lo conocía muy bien y sabía también que era muy inteligente, aunque a veces usaba mal sus dotes intelectuales. Se sentó mejor y prestó atención a lo que su alumnito decía. Tal como ella esperaba, el que más conocimientos demostró fue él. Habló de los diferentes métodos anticonceptivos con una profundidad notable para un estudiante de quinto año. Mientras exponía, cual mago de su galera, sacaba distintos elementos como pastillas anticonceptivas, diafragmas, dispositivos intrauterinos, óvulos espermicidas y otros. Habló de los métodos naturales aceptados por la Iglesia, como el coitus interruptus, y asombró al auditorio, incluida la docente. Eso sí, finalmente, como la cereza de la torta, extrajo de una caja una bolsa con preservativos y repartió uno a cada uno de los asistentes para que pudieran tener contacto más directo, según sus palabras, con el tema abordado. La clase pareció sincronizada cronométricamente con la hora asignada a anatomía. La profesora se paró, caminó hacia el escritorio mientras los 4 alumnitos ejemplares guardaban el material didáctico y les dijo: «Muchachos, me sorprendieron. Los felicito. Los 4 levantaron la materia, por lo menos por ahora», mientras sonaba el timbre. Tomó su portafolio y salió del aula justo cuando Zulma entraba para hacerlos ir al último recreo. Las risas y los comentarios abundaban. El curso quedó revolucionado. Los 4 recién aprobados se abrazaban y felicitaban por el éxito logrado. Se sentían verdaderamente orgullosos. Al cabo de 15 minutos volvieron al aula. Dio la casualidad que ese día el profesor de geografía tuvo un inconveniente familiar. A la suegra le dio un infarto y debió faltar sin previo aviso. Como correspondía, le tocó a Zulma ir a cuidar a las fieras. El ambiente jocoso ese día era mayor que lo normal cuando faltaba algún docente. Habían quedado más entusiasmados que de costumbre y el Colla Brisone, jujeño, rector del colegio,
no dejaba salir a sus alumnos cuando les quedaba libre la última hora para evitar responsabilidades ante cualquier desatino que cometieran en la calle, menos a los de quinto año y menos aún a los de ese quinto. Zulma llevaba algo más de un par de semanas como preceptora. Entró al curso, ocupó el escritorio y se puso a conversar con las alumnas que tenían más cerca, sin poder ver claramente lo que sucedía en el resto del aula. El volumen de conversación no era exagerado. En 2 o 3 oportunidades debió pedirles que bajasen la voz para no molestar a otros cursos que estaban en clase, pero todo iba sobre carriles normales. Los muchachos seguían bromeando respecto de la exposición que habían presentado y alguno sacó su preservativo del sobre, lo infló y lo lanzó como una nave aeropropulsada contra un compañero cercano. Accidentalmente, uno de los preservativos impactó en el cabello de Natalia Puerta, quien con sorpresiva ira se paró de su asiento protestando ante la preceptora que la calmó. La reacción motivó el ingenio de Lelo Cerveni, abanderado, hijo de una profesora y del donante del observatorio astronómico con cúpula y todo que orgullosamente mostraba el colegio. Se le ocurrió la feliz idea de atar un preservativo en la martingala del guardapolvo de la Portón. La mano ejecutora de la idea fue Pelito, que imperceptiblemente llevó a la realidad la iniciativa del abanderado minutos antes de la salida. Entre varios rodearon a la chica y fueron caminando por el pasillo hacia la calle donde el Colla se paraba todos los días junto al busto de Sarmiento y despedía a los estudiantes con su característico «hasta mañana, hasta mañana, hasta mañana». Las risotadas se oían desde lejos. Natalia caminaba indiferente a las risas que la rodeaban mientras llevaba abrazadas las carpetas sobre sus voluminosos pechos. El ruido llamó la atención del rector, quien, algo inquieto, empezó a observar con mayor interés al estudiantado que se retiraba. De repente, descubrió el motivo del alboroto. Cuando la chica pasó delante de él, vio el preservativo rojo que a modo de bandera de precaución iba colgado detrás de la cintura de ella. Con un calmo, pero enérgico, «Natalia, vení para acá. ¿Quién te puso eso?», llamó a la Portón. La muchacha, al percatarse del aditamento que llevaba, rompió en un escandaloso llanto con gritos y alaridos que se oyeron hasta la calle, donde toda la gente se dio vuelta para mirar qué ocurría. Frente a varias decenas de curiosos, el Colla le desató el preservativo e intentando tranquilizarla dijo: «Cálmate, vamos a rectoría». Lo siguió la secretaria y un par de profesoras comedidas que salían en ese momento. En un acongojado llanto entre gritos y gestos espasmódicos, la corpulenta víctima se sentó en un sofá, sin responder ninguna de las preguntas que le hacía Brisone. Luego de un buen rato, lograron hacerla callar y comenzó a contestar. Entre otras cosas, un nervioso Colla le preguntó quiénes eran los responsables. Ella, sin tener ninguna seguridad, empezó a nombrar a los compañeros a los que más antipatía les tenía: Juanca, Ricky, Manuel, Lelo y otros 3. La secretaria, como correspondía, tomaba precisa nota de lo dicho por la chica. Registró los 7 nombres en los que curiosamente Pelito, el autor material de la broma, no estaba. A Natalia la vinieron a buscar sus padres, quienes entre quejas y amenazas contra la escuela llevaron a su hija al hogar. En verdad, ella no tenía idea de quiénes le habían colgado el preservativo. Sin embargo, no tuvo el menor empacho en mandar a 7 compañeros de curso al cadalso. Brisone, el rector, gozaba de mucho prestigio. Era profesor de filosofía y letras. Tenía un par de libros escritos, lo que lo transformaba en un purasangre entre los docentes, y había venido desde su Jujuy natal con una foja de servicios impecable. Además, era un hombre muy respetado y apreciado por toda la comunidad educativa. Al Colla, si bien era un buen tipo, no le temblaba el pulso al momento de adoptar decisiones.
Tomó el teléfono y llamó a los padres de los 7 involucrados, citándolos 1 hora más tarde en el colegio. Los muchachos se pusieron automáticamente en contacto entre sí, acordaron no delatar a ninguno y guardar estricto silencio sobre lo ocurrido. A las 14:30, los 7 sospechosos con sus respectivos padres se encontraban frente a Rectoría. Brizzone los hizo pasar. Explicó al grupo lo sucedido con el mayor detalle y pidió que se presentara el responsable para tomar las medidas correspondientes. Entre los padres reunidos estaban los de Lelo, el autor intelectual. Rogelio Cerveni era un afamado arquitecto y su esposa Laura, profesora del colegio. Como ya se sabe, había donado su telescopio instrumental y una cúpula al observatorio astronómico que la institución exponía como un argumento más de su calidad educativa, además de clases de idioma inglés, francés e italiano, cosa poco común en una institución del Estado. Ambos padres imaginaban que Lelo no había hecho nada. Era un muchacho demasiado inteligente para involucrarse en semejante cosa. No por nada era el abanderado. Sin embargo, esa vez se equivocaron. Su hijo había sido el ideólogo del asunto. Los 12 padres y madres restantes sabían que sus hijos no eran joyitas, por eso les cedieron a ellos la palabra. Ninguno se presentó como culpable, ni delató al verdadero responsable. El rector insistió en su pregunta un par de veces más. No recibió ninguna respuesta. Los 7 permanecieron mudos. Visible y sinceramente contrariado, ya que sabía que era una injusticia, el Colla preguntó por última vez, anunciando que si no obtenía respuesta, tomaría una medida ejemplar contra los 7 alumnos. El mutismo no varió. Miró a la secretaria y le indicó que redactara la nota al ministerio, informando la expulsión de los involucrados. En pocos minutos, el escrito estuvo listo. Antes de firmarlo, recorrió con la mirada los ojos de los 7 alumnos y, como pidiendo disculpas, miró a los padres. Bajó la vista hacia el papel y con una Parker de oro plasmó su firma al pie del documento, sellando el destino de los involucrados. A las 3:15 de la tarde, el colegio tenía 7 alumnos menos. Al día siguiente, la mayoría de los chicos ya sabía lo ocurrido. El aula tenía 7 asientos vacíos y el clima era de velatorio. La Portón y sus 2 compinches eran las únicas que mostraban cara de satisfacción, lo que les granjeó el odio de toda la promoción. De ahí en más comenzó la guerra. Les empezaron a hacer el vacío en todas las actividades. Inclusive un par de profesores le tomaron antipatía. El resto del año, a Natalia Puerta, ningún miembro del curso le dirigió más la palabra, salvo la Aceituna y Lucía, quienes paulatinamente también fueron quedando aisladas del resto. La Portón no pudo soportar el trato de sus compañeros y dejó de asistir a clase. Necesitó ayuda profesional porque entró en una depresión que preocupó mucho a sus padres. Tuvo que rendir 5º año libre y, paradójicamente, quien le ayudó a preparar las materias fue Lelo, que las rindió a todas entre diciembre y marzo con excelentes notas. A ella le demandó 1 año hacerlo. Faltando pocos meses para terminar su colegio secundario, la suerte de todos ellos cambió. Pelito fue el único que culminó el ciclo lectivo. Al Colla le quedó el sabor amargo de haber tomado una determinación que sabía injusta. Sin embargo, a él, como a la mayoría de los padres de los 7 expulsados, les quedó la satisfacción de saber que sus hijos, equivocados o no, se mantuvieron firmes en su postura y leales a sus principios, pues, como lo afirmara Alejandro Casona, los árboles mueren de pie.